¿Qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos a este quinto y último webinar de esta serie para la certificación de diseño ambiental con voz profesional. Le damos también la bienvenida a nuestros ponentes, que es Gustavo García, el Sales Engineer de Latinoamérica, y Agustín Cortés, nuestro especialista de ventas profesionales de Gilsama. Mi nombre es Julio Resentis, director de Gilsama, y recuerden que este webinar está siendo grabado para que lo puedan disfrutar posteriormente en nuestra página de YouTube, por si les falta algún detalle o si quieren volverlo a disfrutar. Y el día de hoy en la tarde, a más tardar mañana, les estaremos mandando las pruebas tanto del webinar anterior como del día de hoy para que nos manden sus ejercicios resueltos y podamos dar trámite a su certificación. Sin más preámbulo, a las 11:01 de la mañana, le dejo la palabra a Agustín y a Gustavo. Gracias. Cualquier duda o comentario ya saben que lo pueden hacer vía chat, o si quieren que abramos el micrófono, nos lo pueden comentar también por ahí. Gracias y buen día. Pues bueno, muy buenos días a todos. Este es el quinto y último webinar de esta serie de diseño ambiental, de audio ambiental con Bose Professional. En esta ocasión vamos a abarcar el último de los softwares gratuitos que ustedes pueden emplear, que son fáciles de emplear y gratuitos para el diseño de audio ambiental. En este caso es EaseAddress, es el nombre del software que vamos a ocupar para poder hacer estas simulaciones. Entonces, vamos a ver un poquito de nuestra agenda del día de hoy. Vamos a ver un poco de qué es EaseAddress, el uso del software. Vamos a poner el link en la pantalla para que lo puedan descargar, lo podamos trabajar y vamos a hacer algunos ejemplos con el mismo para finalizar con la sección de preguntas y respuestas que normalmente tenemos. Ahora, como nuestro correo parroquiano del día, ¿cómo vamos a obtener el certificado? Este es el último de los webinars. Ustedes al día de hoy deben de tener 3 ejercicios ya enviados en tiempo y forma. El cuarto y quinto ejercicio se los vamos a enviar en esta semana. Yo esperaría que el día de mañana se estaría enviando para que ustedes tengan una semana completa para terminar cuarto y quinto ejercicio y nos lo hagan llegar a esta dirección de correo de bose@gilsama.com para poder revisarlos y poder empezar el trámite de sus certificados, hacérselos llegar vía correo para que lo puedan tener. Y pues bueno, vamos un poquito a empezar con el tema que nos abarca. En este caso, ¿qué es EaseAddress? Bueno, EaseAddress es un software gratuito creado por una empresa alemana llamada AFMG. Es un software que nos va a permitir modelar sistemas de audio distribuidos con bocinas. Es un software que no es propietario de Bose, entonces ustedes pueden tener de diferentes marcas en esta simulación que te deja hacer EaseAddress, solo es tener los archivos. Es un software de 2D, hay que tener eso en claro, o sea, no podemos hacer otro tipo de simulaciones, como pueden ser simulaciones de audio a través de bocinas de pared o de superficie, de pared sobre todo. Solamente vamos a ocupar bocinas de techo. Está enfocado, como les digo, en diseño de sistemas de audio distribuido y está solamente disponible para PC. Entonces, no está disponible para Mac. Hay que tener esa idea en mente. No es disponible para Mac y es gratuito. Completamente es gratuito. Ahorita vamos a ingresar al link para que ustedes puedan ver cómo se descarga, dónde tienen que picarle y de todas maneras va a venir muy probablemente en uno de los correos que les mandemos para que descarguen los ejercicios. Voy a ponerles ahí el archivo por si tienen algún problema para descargarlo, lo pueda descargar directamente, así como las librerías que vamos a ocupar de la familia DesignMax y FreeSpace.
Esta es la dirección web en la que ustedes tienen que ingresar para poder descargar el software. Ahorita vamos a hacerles una pequeña guía de cómo es la página. Esta es la página. Cuando ustedes ingresan al link que ahorita les vamos a poner en el chat para que ustedes puedan descargarlo, irlo descargando, tenerlo, verificar que no van a tener ningún problema para lo mismo. Esta es la página. Ustedes van a descender por la misma y van a darle clic a este botón azul. Una vez que den clic a este botón azul, va a empezar el proceso de descarga. La descarga no es tan pesado el software. Si ustedes ven, pesa 13.2 megas. El software es un software bastante ligero para la descarga y la parte de hacer una instalación es una instalación de aproximadamente no más de 10 minutos que pueda tardarse dependiendo de las capacidades de su máquina para realizar esta instalación del software. Entonces, sin más preámbulo, voy a cederle la palabra a mi compañero Gustavo para que nos pueda empezar a enseñar un poquito de cómo es que funciona este software. Podamos ir de paso a paso viendo cómo trabaja. Gracias, Agustín. Bueno, voy a compartir pantalla para que puedan ver el software de ISADRES. Listo, ahora deben estar viendo el software de ISADRES. Esta es la pantalla principal. Una vez que ustedes hayan importado los archivos de Bose a la librería de ISADRES, ustedes van a notar este logo en la parte superior izquierda. Pero bueno, esos archivos los pueden descargar de la página de Bose Professional, ya sea en la sección de Design Max o de Free Space. Ahí ustedes pueden encontrar ambas, ambas familias. Actualmente lo que tenemos disponible para realizar cálculos en ISADRES son las familias de Design Max de montaje a plafón, de montaje colgante y de Free Space de montaje a plafón también. Esas son las tres familias que con las que vamos a poder estar trabajando en ISADRES. ¿Okay? Bien, vamos a observar parámetros, pues de los parámetros más básicos en el software. En la pantalla van a observar en la parte inferior izquierda, vamos a observar un grupo de pestañas. La primera es Project, que está de este lado donde está mi puntero. Tenemos la pestaña de Room. Tenemos aquí que es el Room o el cuarto número 1. Las características de los altavoces, cómo se van a distribuir los altavoces, están en la pestaña de Auto Arrange, igual del cuarto número 1. Y por último está la pestaña de Loudspeakers. ¿Sí? Todo referente al cuarto número 1. ¿Qué quiere decir? Que podemos simular más de un solo cuarto en un archivo de ISADRES. En lo personal, mi gusto es que se simule cada cuarto, cada zona por cada archivo de ISADRES. Considero que es un poco más sencillo a tener varias superficies regadas a lo largo del mapa o del plano de ISADRES. Bueno, siguiente sección. En la parte superior izquierda tenemos la sección para mostrar el mapeo o para mostrar la simulación, es decir, activar los colores que representan la distribución de sonido en el plano. Tenemos la opción de Show Mapping, que estoy aquí apuntando con el puntero en este momento. Podemos realizar cálculo de sonido directo con ponderación A y una relación señal a ruido.
La siguiente tenemos el cálculo de frecuencia. Podemos visualizar la distribución de audio desde 100 Hz hasta 10.000 Hz. Podemos realizar el cálculo por octava, un tercio de octava, 3 octavas y banda completa. ¿Okay? Y tenemos una función que es observar el sonido relativo. Más adelante vamos a ir viendo qué es cada uno de estos parámetros y para qué les va a servir. Del lado derecho, en la parte central, pues van a observar el plano del cuarto. Aquí donde ven colores, que ven puntitos azules, estos que estoy indicando con el mouse. Estos puntitos azules representan a los altavoces. ¿Sí? Y todo esto es el plano que necesito cubrir de sonido. Bien. En la parte inferior a este plano, donde observamos la simulación, tenemos los datos de distribución de presión sonora. Primero tenemos la pestaña de Frequency Response para el cuarto número 1, y aquí es donde yo puedo colocar puntos de muestra. Más adelante vamos a ver qué es eso. Y por último, la gráfica de distribución. Aquí en una gráfica de barras vamos a ver la distribución del nivel de presión sonora de acuerdo a la configuración de altavoces que tengo actualmente en el plan. Y bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Regresemos a la parte del proyecto, del lado inferior izquierdo. Voy a la pestaña de Project y en la parte superior de esa ventana, aquí donde estoy sombreando, podemos colocar el título del proyecto. Por ejemplo, podemos colocarle como ejemplo el título de restaurante, ejemplo 1. Ya tengo el título de mi proyecto. Autor, le vamos a poner mi nombre, Gustavo García. Compañía Bose Professional. Les aconsejo que pongan estos datos porque Isadres también es capaz de generar un reporte por sí mismo. Te genera un reporte con el modelo de los altavoces, la potencia, posicionamiento, mapas de cobertura, y en el reporte incluye estos datos: el título del proyecto, el nombre del autor, del diseñador del sistema, el nombre de la compañía. Entonces, esto es bien útil para que tu reporte vaya lo más completo posible. ¿Okay? Parte inferior podemos colocar notas como este proyecto tiene considerado utilizar altavoces a plafón, dada la prohibición colocar altavoces en superficie. No, es por poner un ejemplo de colocar notas. Pueden enlistar varias notas, igual todas esas notas, a lo mejor notas sobre los precios, notas sobre la validez de este proyecto, la validez del diseño, notas sobre el diseño arquitectónico y que debe tener cuidado el instalador o el cliente final. En fin, ahí pueden colocar todas las notas que ustedes quieran incluir dentro del reporte y que quieran que visualice el que va a leer ese reporte, ¿no? Muy bien, después de haber llenado los datos del proyecto, me voy a la siguiente pestaña, que es la pestaña de Room. Y en Room le puedo poner un nombre a la etiqueta de ese cuarto. Por ejemplo, yo le puedo poner zona 1. Enseguida te pide la altura del cuarto, el Room Height. En este caso, vamos a ponerlo un poco más, medio metros. ¿Sí? Enseguida te pide la altura del oído. Ya habíamos hablado de esto, que nosotros consideramos la altura del oído. Si una persona está sentada, la consideramos a 1 metro de altura. Si una persona está de pie, consideramos 1.5 metros de altura como una altura promedio de las personas, de la altura del oído, perdón. Entonces ahí ustedes pueden ir variando dependiendo de qué consideración quieran. Si
quieren considerar para este proyecto que la mayoría de personas está sentada, colocamos 1 metro en ear height y colocamos 1.5 metros si las personas mayormente van a estar de pie. Muy bien. Enseguida, después de ear height o de la altura del oído, tenemos la opción de decirle al software si estos altavoces van a estar conectados en línea de 70 volts o 100 volts. En el caso de Bose Professional, únicamente tenemos esas dos opciones: conectar los altavoces a línea de 70 o línea de 100 volts. ¿Okay? Y gracias a esta configuración dentro del software, ustedes van a ver las configuraciones de los taps de potencia y así pueden saber, ok, con un tap de 3 watts, ¿qué potencia voy a obtener? O qué presión sonora voy a obtener en mi proyecto. Muy bien, vamos a ir viendo eso más adelante. Eso lo vamos a poder configurar en otra pestaña. En este momento voy a dejar la altura del cuarto a 3.5 metros de altura y la altura del oído a 1 metro. Bien. En la parte de abajo podemos ver la sección de Layout Images. En Layout Images lo que yo puedo hacer es importar la imagen de un plano. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. En la parte inferior vemos el Room Layout, donde podemos modificar las coordenadas de los vértices del plano. Podemos hacerlo de este modo, haciéndolo con esta tablita, modificar las coordenadas de cada punto. Si se dan cuenta, cuando yo selecciono un vértice, por ejemplo, voy a seleccionar el vértice número 4. Se dan cuenta del lado derecho donde está el plano, ese vértice, voy a hacer un zoom aquí, para que se den cuenta del vértice del que estoy hablando. Cuando selecciono el vértice 4, se ilumina la esquina correspondiente, que corresponde a ese vértice. Yo puedo modificar el tamaño del plano, ya sea desde la tabla, modificando las coordenadas de esos vértices, o arrastrando los vértices. Por ejemplo, yo voy a colocarme sobre este vértice y puedo moverlo y reducir el tamaño de esa área. Quiero hacer un ajuste fino, ya en la tabla le puedo decir, ¿sabes qué? Este vértice también lo quiero en 0 y este vértice lo quiero en la coordenada 15 por 10. ¿Ok? Entonces, en este momento yo tengo un rectángulo de 10 metros de ancho por 15 metros de largo. ¿Ok? Esa es la primera parte, definir mi plano. El plano en el cual yo quiero colocar altavoces, el cual yo quiero cubrir de sonido y sobre el cual voy a estar evaluando mi cobertura. Bien, esa es la primera parte. Segundo, me puedo ir a la pestaña de Auto Arrange. En Auto Arrange voy a colocar altavoces. La forma más fácil de distribuir altavoces en IsAddress es accionando esta casilla que dice Automatically Arrange Loudspeakers o acomoda altavoces de forma automática. Y vieron, de esa forma, IsAddress acomodó los altavoces de la mejor manera para que pudiéramos lograr ciertos criterios de cobertura. ¿Okay? Vamos a ver cuáles son esos criterios de cobertura. Antes de poder pasar a los criterios de cobertura, como lo vimos en las guías de diseño anteriormente, necesitamos definir el modelo de altavoz que voy a utilizar. En este caso, si yo despliego el menú que está justo debajo de esta casilla de verificación, vemos todos los modelos compatibles actualmente de Bose Professional con IsAddress. Tenemos toda la línea Design Max de plafón y colgantes y también vemos los Free Space, tanto de plafón como colgantes. Por ejemplo, ahora yo estoy utilizando el DM3C. Con el DM3C puedo colocar los siguientes tabs de potencia. En el siguiente menú, en Tab Setting, puedo seleccionar el tab de potencia para estos altavoces. Vamos a utilizar el de 25 watts para ver el SPL máximo que me puede brindar este altavoz en este
en esta área de 15 metros por 10 metros. ¿Okay? Por default viene seleccionado en iSADRES que se realice una distribución cuadrada. Si se dan cuenta, todos los altavoces se colocan totalmente en líneas y columnas, ¿okay? Totalmente en forma de cuadrados. ¿Okay? Pero existe otra técnica para distribuir altavoces, que es la hexagonal, que permite reducir los huecos que existen entre altavoces. Vean eso. Es otra estrategia de distribución para cambiar la cobertura, mejorarla en ciertos puntos. Entonces, dependiendo la distribución de su lugar, de su restaurante, de los asientos en un restaurante, por ejemplo, en una cafetería, en una plaza comercial, ustedes pueden elegir entre cuadrado y hexagonal. ¿Okay? Lo que nos permite la distribución hexagonal, en pocas palabras, es que los huecos entre los diferentes patrones de cobertura de cada altavoz son menores. Si se dan cuenta, en el patrón cuadrado, hay los espacios entre altavoces son un poquito más notorios en estas secciones, pero al momento de cambiarlos a hexagonal, logramos que esas áreas de cobertura se reduzcan o parezcan reducirse. ¿Okay? Y bueno, a veces, dependiendo del proyecto, una distribución hexagonal nos ayuda a distribuir mejor el sonido en ciertas áreas, aunque se descubren otras, por ejemplo, en estas orillas, pero tal vez esas orillas no son de tanta importancia y por lo mismo, en algunas ocasiones o en algunos proyectos, la distribución hexagonal nos permite eficientar la distribución para ciertas áreas, para otras no tanto, pero al mismo tiempo nos permite reducir la cantidad de altavoces que vamos a utilizar para ese proyecto. Entonces, dependiendo de sus condiciones de requerimientos de cobertura del proyecto, de sus condiciones arquitectónicas y de su presupuesto, pueden elegir entre una distribución cuadrada y una distribución hexagonal. En este caso, para este proyecto, iSADRES nos arroja que para una distribución cuadrada requerimos 9 altavoces y para una distribución hexagonal requerimos 11 altavoces. ¿Okay? Muy bien. El siguiente parámetro a considerar es el tipo de superposición o de traslape o de cobertura. Nosotros a lo largo de todas las presentaciones que hemos tenido hemos hablado de el tipo de cobertura que quiero ofrecerle al cliente, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo al uso que le van a dar al proyecto. Muy bien. En este sentido, aquí en iSADRES se manejan los 3 conceptos que hemos venido manejando a lo largo de todos los webinars anteriores. Tenemos el primer tipo de cobertura que es edge to edge o orilla a orilla. Después tenemos minimum overlap o traslape mínimo. Y por último tenemos la cobertura de centro a centro. ¿Okay? Son esos 3 tipos de cobertura que tenemos también en iSADRES y que corresponden a las 3 coberturas que ya vimos en webinars anteriores. ¿Okay? Ahora, si ustedes por algún motivo quieren experimentar y quieren decir, ok, yo puedo en este proyecto separar los altavoces como mínimo 5 metros. Quiero que exista una separación entre altavoces de 5 metros. Ustedes también la pueden especificar. Ahí la única desventaja es que si iSADRES no los acomoda de forma automática dentro del rectángulo, cuando ustedes especifican la distancia. Ustedes tienen que ayudarle un poquito a iSADRES. Con la herramienta de selección ustedes pueden centrar todo este grupo de altavoces. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer con la herramienta de selección que está en la parte superior del plano. Voy a hacer un poquito de zoom para que puedan verlo mejor. Y del lado superior izquierdo del plano vemos 5 herramientas. Está la herramienta de la manita, que es para desplazar el plano, arrastrarlo.
La siguiente herramienta hacia la derecha es la herramienta de selección. Este rectángulo verde con línea punteada o con el perímetro punteado. Esa herramienta es la de selección. Muy bien, simplemente arrastramos para trazar un cuadrado, un rectángulo rojo y poder sombrear todos los altavoces que me agregó de manera automática isAddress al momento en que yo le especifiqué que estuvieran separados esos altavoces 5 metros entre ellos. Bueno, ahora puedo arrastrarlos con mi mouse o con las flechas de mi teclado, también lo podrían hacer. Vamos a hacerlo, vamos a arrastrarlo, va a ser más rápido en este caso con el mouse. Recuerden arrastrar todo el grupo de altavoces con el centro de su selección, que va a ser este punto que queda justo en el centro del rectángulo formado por la selección de todos los altavoces. ¿Okay? Y de esa forma ustedes pueden analizar el mapa de cobertura cuando ustedes especifican una distancia entre altavoces. ¿Okay? Muy bien. Entonces, esa es otra forma de mover los altavoces. Y también ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Es que este altavoz de aquí, pues este altavoz no me interesa, porque esta área, no sé, es una zona de mobiliario que no me interesa cubrir, una zona de oficinas, una bodega, qué sé yo, a lo mejor esta esquina superior izquierda del plano no me interesa. En ese caso puedo seleccionar uno de los altavoces y borrarlo con la tecla de suprimir. ¿Okay? Y de ese modo observar qué tanto se reduce la cobertura y cómo es mi cobertura en las áreas restantes del plano. Muy bien. Si quiero volver a la parte automática de distribución de altavoces, simplemente selecciono nuevamente mi casilla del lado izquierdo que dice Automatically Arrange Loudspeakers o distribuir altavoces de forma automática. ¿Okay? Ahí volvemos a lo mismo. Podemos volver a distribuir edge to edge o traslape mínimo. Aquí vemos que en traslape mínimo nos dice que con 3 altavoces de M3C cubrimos esta área, pero ya veremos si es lo que nosotros queremos, cubrirlo de esa forma o no. ¿Okay? Muy bien. Siguiente pestaña. Vamos hacia la pestaña derecha donde dice Loudspeakers. Y en Loudspeakers, ¿qué es lo que podemos observar? En Loudspeakers podemos observar ya la lista de altavoces con sus coordenadas respectivas. Podemos observar a qué distancia están en la coordenada X, en la coordenada Y, el tab que estamos utilizando y también tenemos una casilla de mute. Esta es otra forma de, sin borrar el altavoz, poder evaluar nuestra cobertura muteando un altavoz o apagando un altavoz. En esta casilla de mute puedo activarla y apagar un solo altavoz, pero sin borrarlo del plano. Lo estoy apagando únicamente, como si hubiera desconectado ese altavoz. Si lo quiero volver a encender, voy nuevamente a esa casilla y desactivo la casilla de mute. En la parte inferior de este listado vemos un resumen de el consumo de potencia debido a esos 3 altavoces. En este caso tenemos la sumatoria de potencia que es de 74 watts, 75 watts estrictamente hablando. Y en la parte inferior la suma total de altavoces y el modelo. Estamos utilizando el DM3C, 3 piezas para realizar esta distribución. Ahora tenemos por último, y que yo no la he utilizado demasiado, pero puede serle útil en algunas ocasiones, principalmente cuando los altavoces están instalados en un plafón reticular o de esta instalación de plafones donde pues no podemos colocar los altavoces donde queramos porque ya existe una cuadrícula definida en el techo, una estructura de metal
que nos define en qué posiciones puedo colocar mis altavoces. ¿Sí? Entonces, yo puedo activar esta casilla de Use Ceiling Grid y me dibuja una rejilla. ¿De qué tamaño es esa rejilla? Eso lo voy a definir aquí, en esta primera casilla que es DX y está dada en metros. Yo puedo decirle, bueno, si mi plafón es de 1 metro por 1 metro, por ejemplo, puedo decirle, ok, mi rejilla va a ser de 1 metro por 1 metro. En DY le coloco otra vez ese metro de distancia. Y de esa forma ya los altavoces se colocan exactamente en ese patrón de rejilla, para estimar que mi altavoz va a estar en el centro de esos plafones. Si es de otro tamaño, por ejemplo, de 60 centímetros, coloco 0.6 correspondientemente. Y nuevamente me modifica la rejilla y me ajusta los altavoces a que se acomoden dentro de esa rejilla. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que estoy visualizando la cobertura de los altavoces? La cobertura de los altavoces la estoy activando por medio de la opción Show Mapping, que podemos encontrar del lado superior izquierdo. En esta casilla activo y desactivo la cobertura de los altavoces. Yo les recomiendo que evalúen sus sistemas en Show Mapping, en Direct SPL sin ponderación, es decir, Direct SPL Z. Después, en la frecuencia, vamos a seleccionar 2000 Hz. Y en ancho de banda vamos a seleccionar 3 octavas. Aproximadamente estamos utilizando 3 octavas para seleccionar todo el rango vocal del altavoz. Donde se encuentra la inteligibilidad de la voz está dentro de esas 3 octavas. ¿Okay? Y con esos parámetros vamos a evaluar la cobertura de nuestros altavoces. ¿Cómo voy a evaluarla? Con ayuda del mapa de distribución dentro del plano, pero también con las barras y los datos que me arroja en la parte inferior de mi plano de distribución. Aquí tenemos la parte de Distribution Graph, zona 1, y vemos todas estas barras, ¿sí?, de colores, desde el azul. El azul es donde está sonando con menor presión sonora, y los puntos de los naranjas hacia los rojos es donde existe mayor presión sonora. ¿Okay? Luego, del lado derecho tenemos unos datos interesantes. La parte lateral. Tenemos el dato que nos dice average, que average es el promedio de presión sonora que existe actualmente. Con esta distribución de altavoces, con esa altura y con ese modelo de altavoz, existe un promedio de presión sonora de 78.2 decibeles, con una desviación estándar de más o menos 2.2 decibeles. ¿Okay? Abajo tenemos otros datos interesantes, que quiere decir el promedio más una vez la desviación estándar. Después, el siguiente dato es el promedio menos una vez la desviación estándar. Y ahí nos arroja el rango de más menos 2.2 decibeles, que sería 80.4 a 76 decibeles. ¿Okay? También nos arroja los valores máximos y mínimos que podemos arrojar dentro del plano de cobertura, que sería un máximo de 83 decibeles y un mínimo de 73.8 decibeles. ¿Okay? Ahora, en este momento estamos viendo en las barras de colores de la parte inferior un cambio de color cada decibel. Es decir, vemos en color verde todas aquellas áreas que estén cubiertas con 79 decibeles. Ahora las estoy seleccionando. Ya vemos con un tono de verde un poco más oscuro las zonas con 78 decibeles. De un color tendiendo al amarillo, todas las zonas que suenen a 80 decibeles.
Bien. En webinars anteriores habíamos dicho que un cambio de 1 decibel entre una región y otra es difícil que la mayoría de las personas lo note. Es por eso que ISADRES te da algunas herramientas para observar más o menos cuál sería la sensación sonora de los clientes. Ok, ese parámetro que nos permite modificar cómo se vería la sensación sonora de este sistema, la observamos en el menú desplegable del lado derecho junto a las barras, donde dice un dB class width o el ancho de clase. Aquí podemos decirle a ISADRES que cambie de color cada 0.5 dB, cada decibel, cada 2 decibeles o cada 3 decibeles. ¿Ok? Observemos qué pasa si le digo que agrupe de 2 en 2 decibeles. Se dan cuenta, tenemos una gran parte de la distribución de la presión sonora entre 78, 76 y 80 dB, que es justo lo que nos arroja nuestro parámetro de promedio y de desviación estándar. ¿Okay? Más o menos sumando estas cantidades, si se dan cuenta, cuando seleccionan columnas, en la parte superior les arroja un número. Ese número es el porcentaje de muestras que están en ese nivel de presión sonora. Aproximadamente el 30% de muestras está en 76 decibeles. El 27% está en 78 y en 80 decibeles está el 25%. ¿Okay? Quiere decir que aproximadamente con estas 3 barras estamos abarcando 30, 60, aproximadamente el 85% de muestras están dentro de este rango. ¿Okay? Dentro de más menos 2.2 decibeles. Recordemos que dependiendo el área de cobertura, qué tan homogéneo queramos nuestro sistema, esto va a ser correcto, el sistema correcto o el incorrecto para nuestro cliente. Y debemos cuidar que el nivel de presión sonora sea el adecuado. ¿Ok? Bueno, en presentaciones anteriores hablábamos del tipo de cobertura que ustedes quieren dar. Por ejemplo, si ustedes quieren un sistema de una super cobertura homogénea, necesitamos lograr que haya más o menos una distribución de 1.5 decibeles. O sea, lograr esa variación de más o menos 1.5 decibeles a lo largo de la mayoría de nuestra área de cobertura. Después, en una cobertura de mínimo traslape, habíamos hablado que buscamos más o menos un margen de más o menos 3 decibeles. Y en una cobertura de traslape mínimo y la de cobertura de orilla a orilla, perdón, de orilla a orilla buscamos una desviación estándar que nos entregue una variación de más o menos 6 decibeles entre altavoces. ¿Okay? Voy a regresar un poquito aquí a distribuirlos de manera automática y voy a regresar a centro y observemos que el valor del promedio cambia a 83 decibeles y me arroja una desviación de más o menos 1.3 decibeles. Y observemos aquí, va a haber 84 decibeles de presión sonora en esta distribución, en el 67.5% de la audiencia o del área. Después, en un 20% más, que sería lo del color verde, que sería hacia las orillas, estamos hablando que cae 82 a 82 decibeles. Aquí ya estamos hablando que el 88% de los puntos analizados o del área está dentro de los márgenes que queremos. ¿Okay? Y con esos parámetros se pueden ir auxiliando para saber si es la cobertura que quieren entregar, si es la cobertura que el cliente espera, si es la sensación que el cliente desea obtener. ¿Okay? Bueno, todas sus dudas, por favor, váyanlas colocando en el chat, no se les vayan a olvidar
Al final vamos a dar un tiempo para que podamos responder todas sus dudas. Muy bien, además de poder realizar la distribución de altavoces en este tipo de áreas rectangulares, ustedes pueden modificar el plano y hacerlo totalmente asimétrico. Voy aquí a hacer un ejemplo totalmente aleatorio, simplemente para ejemplificar cómo podemos ir modificando área de cobertura con estos vértices que se van dibujando de manera automática. Observen, cada vez que vuelvo a realizar una línea o una cara de este polígono, se vuelve a dibujar un vértice intermedio que puedo estirar. Estiré esa línea, la convertí en dos caras diferentes y cada cara tiene ahora un vértice. ¿Ok? Esto es simplemente para demostrar cómo yo puedo modificar esa área o ese plano de formas totalmente asimétricas. No tiene que ser totalmente cuadrado. ¿Ok? Si su área es totalmente asimétrica en forma de L, en forma de M, en forma de círculo, ustedes pueden aproximarlo aquí en isAddress. Bien. Voy a crear un modelo nuevo. Abrir File, New Project. Voy a decir que no salve. Vamos a regresar aquí a Nuevo Proyecto. Y le vamos a decir, ok, este va a ser ejemplo, plaza comercial, ejemplo 2. Nombre, Gustavo García, compañía, los profesional. Siguiente parte del cuarto, volvemos a configurar lo mismo. Le ponemos piso principal, room height, vamos a colocarle, las plazas comerciales tienen un techo de 4 o 5 metros, voy a dejarle 4 metros. La altura del oído, como va a ser un food court, lo que vamos a hacer, o un área de comidas, vamos a dejarle que considere que la altura del oído es de 1 metro. Vamos a considerar los altavoces a línea de 70. Voy a utilizar esta sección de la que no habíamos hablado, que es Layout Images. ¿Okay? Layout Images lo que les permite es importar una imagen en formato PNG, JPG, GIF, BMP o TIFF para que les sirva como un plano de referencia. ¿Okay? Vamos a hacer el ejemplo considerando que a ustedes les envían un plano como este, en PDF. Muchas veces es como a las constructoras o al cliente final se le facilita más compartir planos, ¿no? Muchas veces es lo que recibimos, un plano en PDF, una fotografía. ¿Okay? ¿Y qué vamos a hacer para tomar de este plano en PDF una imagen que nos va a servir de referencia para isAddress? Muy simple, voy a utilizar la herramienta de captura de pantalla de Windows, la de recortes. Le digo que quiero un nuevo recorte y selecciono toda el área que necesito cubrir. Aquí me voy a enfocar a la parte interior de esta plaza comercial. Voy a dejarlo ahí. Ah, me faltó un cachito. De nuevo. Selecciono con la herramienta de cortes de Windows. Guardo esta imagen, lo voy a guardar como plano ejemplo PNG. ¿Okay? Ya tengo guardada esta imagen como una imagen de referencia. ¿Okay? Además de la imagen, necesito que esa imagen
nosotros sepamos o en la imagen venga alguna medida de referencia para que lo podamos escalar adecuadamente desde ISADRES. Eso es súper importante, tener al menos una medida de ese plano para poder escalarlo. ¿Okay? Vamos a ISADRES nuevamente. Voy a ir a Layout Images. Seleccionamos. Me voy a mi carpeta donde guardé mi plano ejemplo. Mi plano ejemplo PNG, le doy abrir. Y aquí observamos esta parte. Voy a ampliar esta ventana. Y aquí observamos esta línea, punto A al punto B. ¿Okay? Esta recta básicamente me va a servir para escalar mi plano e indicarle el punto del plano que quiero que se ubique en el origen. ¿Okay? Voy a seleccionar este recuadro, la primera esquina, esta de aquí, seleccionarla. Voy a enseguida a mover el punto B para poder escalar. Voy a regresar a mi plano original en PDF y voy a observar cuánto mide esa distancia. Desde la primera columna a la segunda columna, que serían los 2 puntos, que miden 6.22 metros. ¿De acuerdo? Vamos a ISADRES nuevamente. Y justo, ya que tengo posicionados del punto A al punto B, me voy del lado derecho, donde dice Line Length. ¿Okay? En ese punto de Line Length es donde voy a colocar esa distancia que acabo de observar en el plano PDF, que es 6.22 metros. Con eso, ISADRES se va a encargar de escalar esta imagen al tamaño adecuado para que podamos hacer la distribución correcta de altavoces. ¿Ok? Bien, le voy a dar OK. Y ahí ya tenemos. ¿Sí? Se ve un poquito opaco. ¿Ok? Modifico esa opacidad. Puedo utilizar este cursor donde está mi manita y en el plano que se observa en miniatura del lado izquierdo. Puedo observar el cursor que estoy moviendo, donde puedo cambiar la opacidad del plano. Y lo desaparecí. Ahí se ve lo más nítido posible. ¿Okay? Tal vez por el color del plano, o gris, por eso, se ve de esa forma. Bueno, ya con su editor de dibujo, pueden ahí ajustar un poco la imagen para que se vea un poco más nítido en color negro. ¿Okay? Bien, vamos a continuar. Voy a quitar el mapeo para que podamos verlo de mejor forma. Miren, ya se ve mejor después de deshabilitar el mapeo. Voy a corregir mi superficie de cobertura, que es este rectángulo en color negro. Vamos a delimitarlo mejor lo más rápido posible. Voy a mover los vértices para poder dibujar la superficie lo más representativo posible a lo que quiero cubrir. Arrastro vértices. Como ven, es bastante fácil. Simplemente tengo que ir arrastrando los vértices a donde corresponda. Y voy rodeando todo el área que necesito cubrir. Y tengo que hacer un zoom out para poder ver esta sección. Poder cubrir hasta el fondo. Así terminamos. Falta esta área.
Listo, ahí creo que podemos dejarlo por ahora para hacer un ejemplo. Ahí ya tengo trazado todo mi plano. ¿Ok? Ahora vamos a observar en la parte de Auto Arrange. Vamos a colocar tal vez unos altavoces colgantes, los DM5P. Los DM5P, ¿qué pasa si yo quiero un traslape mínimo para lograr una cobertura con una desviación de más o menos 3 decibeles aproximadamente? ¿Okay? Si yo quisiera cubrir todo este espacio con DM5P, considerando una altura de montaje de 4 metros y una altura del oído de 1 metro, estamos viendo que aquí distribuiríamos prácticamente 2 filas de DM5P y aproximadamente 3, 6, 9, 12 columnas. Y aquí agregaría unos 4 altavoces más para cubrir esta parte superior del plano. ¿Sí? Ya realizó la distribución, activemos el mapping y observemos el resultado. ¿Okay? Ahí podemos observar pues justamente que tal vez nos serviría un poquito mover los altavoces hacia arriba. Se dan cuenta, Isadres nos pegó los altavoces muy cerca de esta pared. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Vamos a activar la herramienta de selección con el rectángulo verde. Voy a arrastrar mi mouse para poder seleccionar todos los altavoces. Voy a desplazarlos un poquito. Aproximadamente por ahí. Vamos a ver qué ocurre. Ok, mejoró. Y solamente hay que tomar en cuenta que en estos asientos, pues vamos a tener un poco de caída, ¿no? Pero si se dan cuenta, estamos todavía en la franja verde. ¿Okay? Es decir, en la franja verde estamos hablando que estamos entre 87 y 86 decibeles aproximadamente. ¿Quieren saberlo de forma más precisa? Lo que pueden hacer es irse a la sección de Frequency Response y activar los cursores o los puntos de prueba. Aquí en Frequency Response pueden cambiarnos, vamos a poner 3 puntos de prueba. Y aquí se dibujan con 3 números. Tenemos el número 1, podemos colocarlo en la parte cercana al altavoz. El número 2, tal vez en medio de los altavoces, para tener una referencia. Y el número 3 en las orillas. ¿Okay? Y ahí podemos observar tanto su respuesta en frecuencia como posición en el mapa. Bueno, ahí lo pueden observar la diferencia que puede existir entre la posición verde, azul y roja en la respuesta en frecuencia. ¿Okay? Más o menos hay una diferencia de 4 dB aproximadamente. Y con esta casilla que dice Display Mapping Values, pueden observar el SPL total en cada uno de sus puntos. Vemos que debajo del altavoz tenemos los puntos de mayor presión sonora de alrededor de 90 decibeles. En el punto azul, 87.3 dB. Y en el punto verde, 86.2. Aunque estamos ya en la orilla o tenemos aparentemente menor cobertura, realmente no baja dramáticamente con referencia al punto de mayor presión sonora. Estamos cayendo aproximadamente 4 decibeles. Entonces, simplemente es saber ese tipo de consideraciones y aceptarlas
O si queremos mejorar la cobertura de ese lado porque son asientos muy importantes o porque el cliente te pidió mejorar la cobertura de ese lado, pues entonces sería considerar mover los altavoces de otra forma. ¿Sí? Tal vez manualmente podamos mover toda esta sección. Vamos a intentarlo. Al fin estamos en una etapa de diseño y podemos experimentar. Vamos a mover estos 10 altavoces. Ya también sería cuestión de que estéticamente ustedes puedan realizar ese sembrado y arquitectónicamente hablando. Ahí mejoró simplemente desplazando los altavoces. Bien. Ahora, la parte fina viene cuando queremos tal vez descartar altavoces de donde no necesitamos cobertura. Por ejemplo, este altavoz está dentro de este recuadro que se nota que es el área de donde están preparando la comida. Podemos borrarlo. Podemos borrar también este. Podemos borrar estos que quedan dentro de las áreas donde se prepara la comida o dentro de los locales. Y ahí no necesitamos sonido, principalmente. Y ahí ya únicamente dejamos los altavoces donde van a existir asientos o donde van a existir comensales. ¿Ok? Ahí ya la tenemos. Y con esto ya vamos a obtener nuestra cantidad de altavoces total. En la pestaña de Loudspeakers aparece la suma de potencia que requerimos al menos 1200 watts y 24 piezas de DM5P o 12 pares de DM5P para cubrir todo este proyecto. Vean que es una extensión bastante amplia. Estamos hablando de alrededor de 10, 20, 30, 60, 70 metros de largo aproximadamente por unos 20 metros de ancho. Muy bien. Y por último, les voy a mostrar la opción de generar el reporte. Ya se nos está acabando el tiempo, pero bueno, vamos a terminar con esa opción. Vamos al menú de File. En el menú de File tenemos la opción de Create Print Version. Le damos en esa opción de Create Print Version y lo vamos a guardar en Desktop. Nos genera este proyecto o este reporte de proyecto en Word para poder editarlo. Nos arroja el Layout Overview con el plano, la distribución de altavoces, la distribución de la presión sonora, la distribución en barras, la posición con coordenadas, las consideraciones de instalación a 4 metros de altura, considerando 1 metro de altura del oído, y las especificaciones por altavoz y el tab que estamos eligiendo para los altavoces. Aquí lo pueden modificar como ustedes quieran, pueden colocar la información en una plantilla de reporte que ustedes ya utilicen o simplemente hacer un copy-paste de aquí a otro reporte general que ustedes estén realizando. Bueno, de parte sería todo. Hay más cosas, hay más detallitos que se pueden realizar en ISADRES, pero creo que con eso ustedes pueden avanzar a hacer un muy buen reporte y buenos diseños con ISADRES. Cualquier duda, pues vamos a contestarlas ahora. No sé, Agustín, Julio, si tenemos preguntas en el chat. Y Sí, pregunta, a ver, el ingeniero Eduardo Madrigal, en el movimiento que se hicieron de desplazar los altavoces más lejos de esa pared, ¿no se puede incluir una medida de offset en vez de arrastrarlos? Vamos a realizarlo nuevamente. Vamos a ir a Show Mapping. Voy a quitar esto de los cursores. Y por ejemplo, si seleccionamos estos 9, ¿no?
Yo lo hice de forma manual, arrastrando el centro del grupo. Pero por selección no me permite moverlos. Que lo que me va a mover al momento de utilizar el Ceiling Grid, me va a mover todos los altavoces. Pero es tan fácil como arrastrarlos. No, en este momento no hay una forma de realizar un offset por grupo. ¿Alguna otra? Y nos pregunta también el ingeniero Eduardo Madrigal de cómo se puede poner diferentes tipos de altavoces en el mismo proyecto. Diferentes tipos de altavoces en el mismo proyecto. Se podría, pero en diferentes áreas. Es decir, en esta misma zona yo no podría colocar DM3 con DM5. Digamos lo que es un software, las limitantes del software, una de ellas es esa. No podrían combinar diferentes modelos, por ejemplo, el DM3C con el DM5C en una misma área. Podrías dibujar esta área y una segunda área y en cada zona analizarla con un modelo de altavoz diferente, pero no una misma área con altavoces mezclados, que usualmente no se realiza. O sea, realmente, si elegimos para un pasillo, para un restaurante, un modelo, eso lo hacemos para toda el área. Eh, um, Realmente mezclar altavoces te mete como que en más líos que en beneficios, si toda el área es simétrica. Por eso hay que verlo como en zonas. Si ya elegiste para un salón o para un área de un restaurante cierto modelo, pues haz toda esa zona con ese mismo modelo. Esa sería mi recomendación. En este software veo que también hay una de subwoofers con respecto a esa misma pregunta. Sí, justamente es la siguiente. Respecto a subwoofers, no se puede realizar cálculo de subwoofer en todo IS, es decir, desde la suite completa de IS Focus, creo que IS Focus, sí, es el único que te permite, pero IS e IS Address no te permiten realizar cálculo con subwoofers. Están muy enfocados a la parte de analizar desde 100 Hz hasta 10.000 Hz. Ok, hay otra pregunta, este es de Fabricio Velázquez, es más creo que es la parte eh, de solo ha accedido a este webinar, pero quiere ver lo de la certificación. Yo, Fabricio, en la parte de las grabaciones, sí tenemos las grabaciones de los anteriores webinars, las puedes encontrar en nuestro canal de YouTube de Gilsama. Ahí están todas. Para entregar los ejercicios y eso, em, esta certificación sí fue un poquito más amarrada en cuanto a tiempos, pero mándanos un correo y con todo gusto podemos checar tu caso particular y lo podemos ahí ver si lo podemos o no lo podemos trabajar. Pero mándanos un correo, por favor, y con todo gusto lo checamos. No sé si ahí hay alguna otra pregunta. Si alguna otra de las personas tiene tiene más preguntas sobre esta aplicación de ISADRE, alguna para el correo, recuerden que el correo para sus ejercicios, para toda esta comunicación es bows@gilsama.com. Y no sé si tenga alguien más alguna duda. Si ven, esta es una de las herramientas que también es muy sencilla de ocupar. Es un poquito más compleja, digamos, por el número de opciones que tienes contra la herramienta nativa web de Bose, pero pues bueno, también tienes la opción de hacer un poco más de cosas. Puedes importar un plano, puedes hacerlo de forma
simétricas, cosa que con la herramienta base de Bose no se puede, ¿no? Pero de todas maneras es una gran apoyo, es un gran herramienta que ustedes van a poder ocupar para cuando necesitan hacer presentaciones para los clientes, diseños, necesitan hacer las bocinas, cómo va a ser la distribución, cómo va a ser un poquito los colores, sobre todo viendo los colores, los clientes tienden a entender un poco más fácil por qué es este número de bocinas, si no son menos o no son más. Aquí es un poquito para que ustedes tengan una herramienta adicional como distribuidores, como integradores, para poder convencer al cliente de que la opción es la mejor opción que les pueden estar ofreciendo. Como bien decíamos, en Isadres no podemos poner diferentes modelos para una misma área. Ahí lo que se puede hacer son dos opciones. Una es hacer una primera versión con un modelo, una segunda versión con otro modelo y pues presentar ambas versiones por si es algún tipo de situación donde tenemos que decirle al cliente, pues tenemos dos opciones diferentes, estética, presupuestalmente y que el cliente pueda elegir un poco al respecto, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en cuenta que esto es una herramienta de diseño rápida. Existe otra herramienta de diseño un poco más compleja, si se le puede llamar así, que nos permite hacer precisamente esa mezcla de modelos, entre modelos tal vez de Superjet, modelos que es Modeler, que es también una de propia de Bose Professional, que posteriormente en un futuro cercano esperamos poderles apoyar haciéndoles también una pequeña presentación de ella. No va a ser un curso completamente masivo. Si ustedes quieren aprender a utilizar Modeler, con todo gusto podemos pues acercarnos a ustedes a nivel de empresas y darles un curso a toda la gente que ustedes quieran de esta parte de Bose y de Modeler. Si ustedes también lo desean, desde la página educativa de Bose, la cual ustedes tienen acceso por ser clientes de nosotros, pueden tomar las certificaciones de Modeler, vienen certificaciones y cursos de muchas otras herramientas que cuenta Bose, desde herramientas comerciales, herramientas técnicas para que ustedes puedan conocer más a fondo todas las gamas que manejamos de productos. O si no, se pueden acercar directamente con nosotros para que los apoyemos con dudas puntuales o con temas puntuales que tengan. Y no sé, creo que no hay ninguna otra duda propia de esta presentación. Alejandro Sánchez nos pregunta de qué parte de la página de Bose descargamos la información de las bocinas. Mira, con todo gusto voy a proyectar ahora yo mi pantalla para que ustedes puedan ver desde la página de Bose Pro en qué parte ustedes van a poder descargar pues, estas plantillas y puedan, pues ahora sí que hacer sus propias presentaciones, sus propias situaciones con sus clientes y sus propios ejercicios, ¿no? Una vez que entraron a la parte de Bose Pro, vamos a ir hacia la parte de background. Y hay dos maneras de tenerlas, desde el área de Design Max o desde el área de Free Space. En este caso vamos a tomarlas desde Design Max, vamos a acceder a la línea de Design Max, a la familia Design Max. Vamos a seleccionar un modelo, en este caso voy a seleccionar el DM2C. Vamos a esperar a que cargue la página y me voy a ir a la parte de descargas. Si ustedes ven, en cada una de los diferentes modelos de bocinas van a encontrar no solo la información de Isadre, sino también van a poder encontrar archivos para CAD, para AutoCAD, para Archicad, para que ustedes puedan ponerlo en los planos que se entregan ya a arquitecto, a constructora,
o hay de otro tipo de, pues de marcas comerciales de simulaciones y de planos, pero si ustedes siguen bajando aquí van a encontrar los files de ISADRES. Es este archivo el que ustedes tienen que seleccionar y descargar. En él ya vienen incluidas tanto la familia DesignMax como la familia FreeSpace para su descarga y su posterior importación hacia el programa. Entonces, ustedes aquí van a poder tener el, pues esta situación de tener las plantillas, de tener diseños. Recuerden que ISADRES únicamente está para estas familias, para DesignMax y FreeSpace, para los modelos de plafón y los modelos colgantes. Entonces, tengan esa parte en cuenta para poder hacer sus diseños, que en este caso son los modelos que habitualmente ocupamos para hacer proyectos tales como probablemente plazas comerciales, como salas de juntas. Entonces, ustedes van a tener esas herramientas solamente para eso. Si ustedes ya necesitan un poco más de flexibilidad por cuestiones del proyecto, y nos tendríamos que migrar a uno de los otros softwares, en este caso, el software que yo les comentaba, que es el mismo de Bose, que es Modeler. Entonces, una vez que ustedes puedan descargar esto y trabajar con él, si en algún momento lo requieren, podemos empezar a pensar en ir con ustedes para poderles enseñar, presentar y que aprendan a utilizar de manera eficiente Modeler, que es el software que lo pueden encontrar en esta parte de Acústica o Design. Entonces, creo que no sé si hay más preguntas. No. Aquí preguntan de Music Max si Modeler está habilitado para Mac. Me parece que no, ¿verdad? Gus, creo que en esta versión todavía no está para Mac. Sigue siendo únicamente para No, PC. es solo PC. Todos nuestros softwares, excepto el Bose Array Tool, todos son para PC. Bueno, entonces creo que no queda ninguna duda más de esto. Bueno, fue un placer estar con ustedes en estos webinars, en estos 5 webinars de diseño para sistemas de audio, para audio ambiental. Esperamos que les haya gustado realmente. Si tienen comentarios, retroalimentación, por favor, hacérnoslos llegar al correo de bose@gilsama.com para que podamos tomarlos en cuenta para los siguientes webinars. Que estén atentos a sus correos. Nosotros habitualmente les mandamos correos con promociones, con presentaciones de productos, con diferentes tipos de información que puedan serles útiles. Y sobre todo, si ustedes tienen algún proyecto en el cual requieren ayuda, por favor, acérquense a su ejecutivo de ventas, a su ejecutivo de Gilsama, para que podamos apoyarlos, podamos ver qué es el problema que están presentando, la duda, y podamos resolverla a la brevedad posible para que puedan presentar pues sus proyectos lo más rápido y pues, correctos posibles, ¿no? Entonces, sin más por el momento, no sé si tengan algún comentario, Gustavo, Julio, sino para dar por terminado este webinar. Y pues bueno, darles las gracias a todos los asistentes que pues, día a día se han ido conectando cada vez más a tomar esta certificación. Si ustedes quieren repasarlas, de vuelta les decimos que están en nuestro canal de YouTube, en este último correo que les vamos a enviar con los ejercicios y los archivos, el programa. Les vamos a mandar también la liga para que puedan buscar si se les perdió alguno, si quieren retomar alguna parte de conocimiento, para que lo puedan tener a la mano.
Gracias, Agustín. Pues nada más me resta agradecerles, desearles un buen inicio de semana y que estamos a sus órdenes en nuestros teléfonos y correos de Gilsama para cualquier proyecto, duda o soporte para diseño. Gracias, Gus. Muchas gracias, cuídense mucho. Gracias a todos por asistir y esperamos sus ejercicios. Hasta luego. Hasta luego.